Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A 8 meses de que el Poder Popular iniciara su mandato en el país, varios analistas consideran que una de las falencias que enfrenta es la falta de comunicación con diferentes sectores, lo que al final se termina traduciendo en la falta de consensos que provocan el estancamiento de varios proyectos de ley y por consecuencia retrasan la ejecución de su plan de gobierno. En ese sentido, expertos aconsejan a la actual administración que inicie un proceso para que exponga los proyectos que buscará desarrollar y así evitar situaciones similares como la de la reforma de la Ley de Seguridad y Defensa, la cual continúa estancada en el Poder Legislativo debido a que su aprobación fue rechazada ante la negativa de varias bancadas del Congreso Nacional que aseguraron que la normativa se comenzó a discutir a pesar de que no todos los congresistas habían analizado su contenido, aseguraron los propios diputados. Dicho episodio se repite constantemente, de acuerdo a diversos analistas, que señalan que esto debería preocupar, ya que de repetirse en temas puntuales, como la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, podría crear una crisis innecesaria y que bien se pudo evitar si previo a las discusiones se llegan a consensos. Asimismo, otros entendidos de temas políticos señalan que estos episodios solamente reflejan que las prácticas del pasado persisten en el presente. Sin embargo, corregirlos requiere de la iniciativa genuina de las autoridades, pero los expertos manifiestan que no se observa ninguna intención de hacerlo. No obstante, la actual administración en sus portales digitales informa acerca de las socializaciones que mantienen con líderes departamentales sobre los planes que desarrollará después de los estragos ocasionados por el temporal lluvioso. Además, en sus planes tiene contemplado que la sociedad civil forme parte de proyectos en la administración pública, pero sectores piden al oficialismo no dejar de lado a las otras fuerzas políticas porque al final ocupará de ellas para poder impulsar algunos de sus propósitos. Buenos días, por la voz de los ríos. ¿Cómo lograr acuerdos para tratar temas de importancia en el país, en el soberano Congreso Nacional de la República? Hoy voy a tener a 4 honorables diputados del Congreso Nacional para hablar con ellos y que la población conozca qué piensan los padres de la patria sobre lo que está pasando en Honduras. Hay tantas cosas que vienen importantes en este Congreso Nacional. Viene la elección de la Corte Suprema de Justicia, del presidente de la Corte Suprema, de los magistrados que estarán por 8 años. Viene la próxima elección del fiscal general del Estado de la República, la elección de los miembros del Tribunal Superior de Cuentas, del Instituto de Acceso a la Información Pública. Decisiones trascendentales para los próximos 8 años van a tomar estos hombres y mujeres que integran el Congreso de la República de Honduras. Y ojalá que Dios los ilumine y lo hagan pensando en el bienestar del país, pensando en una mejor Honduras, en un país tan convulsionado y tan polémico como el que vivimos nosotros los hondureños. Enfrentamientos entre unos y otros que creo que no nos deja nada bueno. Sorpresivamente ayer, a 2 meses del gobierno del presidente Petro de Colombia, ya salieron a pedir la renuncia de Petro a algunos colombianos, protestando por la decisión de Petro de no permitir más que se siga buscando yacimientos de petróleo en Colombia. El mismo presidente Álvaro Uribe, el presidente de la derecha colombiana, salió luego de un diálogo con el presidente Petro a decir de que hay que darle un espacio a Petro y que había dialogado con Petro y que Petro estaba preocupado por el bienestar del país. Dijo que
le preocupaba la economía, le habló Uribe que tenía 80 millones de dólares, 80 mil millones de dólares en las reservas colombianas, en los institutos de previsión, que de ahí podía mantenerse y sostenerse la economía a pesar de la difícil situación mundial. Esto pasa en países más desarrollados que nosotros, como Colombia. Pues aquí esperamos que los diputados logren consensos para beneficio del país. Y dijo Uribe, le hemos dicho al presidente Petro que vamos a hacer una oposición constructiva, dijo Uribe ayer, el líder de la derecha y varias veces presidente de Colombia, a Petro en la reunión que sostuvieron ambos, el exmandatario Uribe y el actual presidente Petro de Colombia. Bien, saludo al diputado al Congreso Nacional por Libertad y Refundación por el Departamento de Cortés, el abogado Ramón Barrios. Abogado, bienvenido. Muchas gracias. Buen día. En un momento estará Yaved Savillón, también del Libre, está en el terrible tráfico de Tegucigalpa, ya casi en una menor escala. En una se me vino a la mente, me recordé de la Ciudad de México. Aquí Tegucigalpa es terrible, me imagino estos diputados que no son de Francisco Morazán, como Yaved, que está en la cola, el abogado Barrios, el diputado Marco Tulio Rodríguez, que viene de la Empira, y también, pues, no deben estar acostumbrados a esas colas que hay aquí. Jack Uriarte es el diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional de Honduras, pero él es de aquí, el Francisco Morazán, esto está acostumbrado a estos tráficos. Bienvenido, diputado Uriarte. Bueno, buenos días, Raúl, buenos días, compañeros. Pues aquí estamos, ¿verdad?, para poder hablar y decirle al pueblo hondureño de cómo podemos lograr consenso en el Congreso, ya que en estos 8 o 9 meses que llevamos en el Congreso tenemos bastantes discrepancias entre los partidos políticos. Sí, se ha visto. Gracias por estar aquí, diputado Iriarte. Marco Tulio Rodríguez es diputado al Congreso Nacional por el Partido Liberal de Honduras. Él es del departamento de la Empira. Marco Tulio, bienvenido. Buenos días, don Raúl. Buenos días a todo el pueblo hondureño. Buenos días, compañeros. Y aquí dispuestos a formar un diálogo, un buen consenso para que las cosas salgan muy bien para el país. Eso es lo más importante. Eso venimos al Congreso Nacional. No a atacarnos, no a pelear, no a formar circos, sino que realmente a construir una patria en desarrollo como Honduras. Jack, decía usted de que han habido diferencias a lo largo. Hoy cumplimos 28 de septiembre, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Van 8 meses. 8 meses. De Congreso Nacional. ¿Qué Sí, ha pasado en Congreso? La verdad ¿Su que visión cuál es? se ha dado en el Congreso de que siempre el Partido Libertad y Refundación ha marcado eso, el hablar muchos diputados, no todos, pero sí varios diputados cuando toman la palabra, vuelven y repiten hablar sobre el odio hacia el Partido Nacional. Hablan de que el Partido Nacional es corrupto, el Partido Nacional es narcotraficante y nos tratan de esa manera. Por eso hemos tenido discrepancias exactamente con el diputado Sergio Castellanos. Pero yo le digo, el pueblo hondureño sabe de que 1.000.000, casi 300.000 votos que votó por el Partido Nacional no son corruptos, no son delincuentes, no son narcotraficantes. Simple y sencillamente por unas cuantas personas nos pueden juzgar a un partido político y lo hemos dicho. Hemos sido muy claros en las declaraciones que hemos dado a lo largo de estos meses de que si alguien del Partido Nacional ha infringido la ley, ha cometido actos de corrupción, pues que venga la justicia y que lo juzgue, y si es culpable, pues que lo meta a la cárcel, porque no por ello vamos a pagar todos los buenos nacionalistas y los honrados nacionalistas. Sí. Marco Tulio, ¿usted qué piensa? Usted es parte del partido, miembro del Partido Liberal de Honduras en esa bancada. Es que yo siempre les he dicho cuando he intervenido de que tenemos que olvidarnos del circo y que no podemos estar en la falta de respeto. No son todos los diputados de Libre los que opinan así. Tenemos aquí al compañero Barrios, al compañero Yaved Savillón que va a venir, que es colega también, que son personas que nunca han entrado en esa contradicción. Sí, hemos visto que hay ciertos diputados del Partido Libre y al igual del Partido Nacional también que entran en esa confrontación. Nosotros como Partido Liberal hemos tratado de mantenernos al margen de ese choque y nos hemos dedicado más a pedir que construyamos una patria, que dejemos de volver al pasado, de volver a decir hace 12 años de narcodictadura, hace 8 años
de un gobierno que nos manejó mal, sino que demostrar la capacidad que tenemos nosotros como legisladores, como nuevos políticos, de sacar adelante el país. Entonces nosotros abogamos por eso y en lo personal yo paso diciéndoles que nosotros estamos para proponer nuevas ideas en el Congreso, que nos olvidemos de esos choques, de que demostremos que realmente queremos algo bueno para el país y que nos dejemos de ese circo, porque lastimosamente hay temas en el país que se vuelve un circo, que aprovecha mucha gente hablar por hablar en el Congreso y lo que hacen es confrontar, porque no construyen, sino que van a chocar ya sea con la bancada del Partido Nacional o con nuestra bancada o con la bancada del Partido Libre o la bancada del PSH. Pero tenemos que demostrar que somos una clase política diferente, somos una clase política que mira la situación desde otro punto de vista y echarle para adelante, porque para eso estamos acá, para crear consenso y sacar adelante nuestro país. Uno de los diputados que yo he visto más activos en el Congreso Nacional de Libertad y Refundación es precisamente el abogado Ramón Soto. Por eso el otro día me extrañó una evaluación que habían hecho los del Consejo Nacional Anticorrupción. Abogado, al escuchar a sus compañeros y también su criterio, su análisis de estos primeros 8 meses en el Congreso. Muchas gracias, don Raúl. Lo primero que tengo que decir es qué representa el Congreso Nacional de la República. Y que el Congreso Nacional es el único poder del Estado que representa el corte transversal de la sociedad. El Poder Ejecutivo está presidido por una presidenta, por una única persona. Pero los nacionalistas, los liberales, los compañeros del Partido Salvador de Honduras no tienen esa representación en el Poder Ejecutivo. Igualmente en el Poder Judicial, una elección de segundo grado. Pero en el Congreso Nacional de la República es el único poder del Estado en donde toda la población hondureña, de todos los estratos sociales, estamos representados. Y además estamos todos ahí. Y de alguna manera, y yo sí celebro esto, es que este Congreso Nacional de la República, el pueblo hondureño, dentro de su sabiduría, no le dio el control absoluto a un solo de los partidos políticos. Inclusive nosotros, yo que pertenezco al Partido Libertad y Refundación, celebro, y se lo digo con honestidad, que no tengamos una mayoría que no permitiría sentarnos como pasaba en el pasado con el Partido Nacional. O sea, no miramos estas diferencias en el pasado, porque el Partido Nacional tenía una mayoría que no necesitaba sentarse con las demás fuerzas políticas. Así que yo celebro, digamos, esta diversidad, esta no mayoría absoluta, inclusive mayoría simple que pueda tener el Partido Libertad y Refundación. Yo creo que, y voy a minimizar, digamos, esas diferencias, esas faltas de respetos de uno o dos o tres compañeros en particular. Creo que en términos generales es un Congreso Nacional en donde nos respetamos la mayoría. Yo creo que los irrespetos han sido minoritariamente. Sí hemos, y en una autocrítica, creo que hemos, este primer semestre de actuaciones en el Congreso Nacional, le debemos a la población hondureña un Congreso en donde haya más acuerdos y consensos con todas las fuerzas políticas. Creo que es una autocrítica que tenemos que hacernos todos, pero fundamentalmente nosotros, que si bien no somos la mayoría, sí tenemos alrededor de 49, 50 compañeros diputados, pero bueno, la Junta Directiva, la presidencia no está en manos del Partido Libertad y Refundación y creo que por ahí podemos comenzar. Hay dos palabras que para mí son fundamentales para sacar por lo menos esta segunda parte de la legislatura de este año. Sentarnos, llegar a acuerdos y a llegar a consensos con todas las fuerzas políticas que estamos representados. Algunos diputados me han dicho que en ocasiones los proyectos de ley se comienzan a discutir en el legislativo sin que se haya analizado su contenido por las diferentes bancadas. ¿Es cierto esto? Sí, eso es cierto. Bueno, empezar que cuando llega un proyecto de parte del Ejecutivo, no hay un consenso con las diferentes bancadas. De hecho, a la bancada del Partido Nacional no llaman al jefe de bancada Tomás Zambrano para que pueda haber consenso. Y esto le pasó con la ley de seguridad. ¿Por qué? Porque la presentaron a matacaballo, quisieron pedirle la despensa de debate para aprobarla, pero sus aliados, el Partido Salvador de Honduras, votó en contra, al igual que nosotros como Partido Nacional.
porque veíamos que esta ley era nefasta. La entregaron, por ejemplo, ese día que la iban a aprobar, la entregaron a las 2 de la tarde. No teníamos un tiempo para analizarla. Y lo poco que la analizamos, como bancada del Partido Nacional, dijimos no a esta ley, porque se le da el poder absoluto al Poder Ejecutivo. Y como no hubo consenso, y así han sido las demás leyes, de parte del presidente, que para nosotros es de facto Luis Redondo, porque de ahí hay que lograr acuerdos y consensos en el Congreso. Hay que sentarse, dialogar, y no solo eso, sino que legalizar una junta directiva, ya que esta junta directiva, como todo Honduras lo sabe, fue puesta de manera ilegal, porque hubo otra, que es la del compañero Jorge Cali, que pertenece al Partido Libre, que fue electa con 79 votos en Zambrano, de la mayoría de diputados propietarios. De hecho, Luis Redondo acepta en el Congreso en una reunión que no se puede venir a sentar diputados suplentes a los curules de otro partido político. Se da el caso de Beatriz Valle, que no alguien del Partido Nacional, yo no me puedo ir a sentar al curul de Beatriz Valle, igual que cualquier otro partido, nos podemos sentar en los curules de diputados propietarios del mismo partido. Entonces, desde ahí hay que mostrar consensos, desde ahí hay que ser sensatos para poder llegar a acuerdos para nuestro país, porque las diferentes bancadas estamos a favor del consenso, pero la Junta Directiva ilegal, lógicamente, no nos llama a consenso. Marco Tulio. Miren, nosotros como Partido Liberal le hemos pedido a lo que es la presidencia del Congreso de que socialice los proyectos que se van a someter en el Congreso, para evitar esos problemas que decía el compañero Jack. Cuando ha ocurrido ese desacuerdo en el Congreso es cuando se han querido colocar las cosas, así como dice él, a matacaballo, que no se nos informa y simplemente solo 2 o 3 horas antes de la reunión se tira un proyecto y se quiere que se les apoye. Nosotros no estamos en contra del gobierno de doña Xiomara, es nuestra presidenta, tenemos que aceptarlo, ¿verdad? 1.800.000 votos que fueron por ella. Nosotros no podemos ser piedra de tropiezo para ella. Necesitamos que el país salga adelante, pero necesitamos que se nos dé la información de los proyectos que se van a someter. Y eso es lo que nosotros hemos peleado con la Junta Directiva del Congreso, de que se nos dé con anticipación el proyecto para poderlo analizar. Porque no todos, yo le voy a decir algo, don Raúl, y aquí el que sea un todólogo es un mentiroso en el Congreso, todos vamos a aprender. Hay detalles en leyes que nosotros como médicos, como el compañero Savillón, no manejamos la parte de salud, que es lo fuerte de nosotros, ¿sí? Pero ya cuando se tocan temas de leyes, uno necesita pedirle una llamadita a un amigo, a un conocido, y poderse tomar una mejor orientación, una mejor forma del proyecto que se puede estar desarrollando. Pero cuando sí, a mi hermano, a Alan, tenemos a Toño Morro, gente que son de diferentes partidos, pero que ellos como miembros de un colegio, por ejemplo, de abogados, conocen muchas cosas de leyes. Entonces, cuando a uno le presenta un proyecto que le dicen, no, ahorita lo vamos a someter y ahorita hay que aprobarlo, nosotros como bancada del Partido Liberal quedamos, el día de ayer lo terminamos de confirmar, de que no vamos a volver a apoyar una despensa de debates, sino que vamos a pedir siempre los 3 debates para poder analizar y poder llevar a un mejor barco a este país. Sí. Ya se incorpora el doctor y diputado Yahvé Savillón del Partido Libertad y Refundación, es diputado por el departamento de Comayagua. Bienvenido, doctor. Estamos hablando de estos primeros 8 meses del Congreso Nacional, las diferencias y los acuerdos que se pueden llegar, las diferencias que ha existido y cómo mejorar, y que el Congreso, los honorables diputados que son representantes del pueblo, yo por eso respeto mucho a los diputados, porque son las personas por quienes vota el pueblo. Entonces merecen todo nuestro respeto. De hecho, muchas veces he hablado de que es injusto que los ataques que se le hacen al Congreso, no a este Congreso, a todos los Congresos nacionales de los últimos años. Yo, cipote, pensaba, mi padre político del Partido Liberal, pues algún día ser diputado, porque era una honra ser diputado. Y sigue siendo. Desgraciadamente aquí, tanto enfrentamiento en el país, ha desfigurado esto de la prestancia, del honor, del orgullo de ser el representante del pueblo en el Congreso Nacional de la República. Ojalá esas cosas cambien y también las autoridades del Congreso cambien en buscar de que el pueblo vea de mejor manera a los diputados. No es fácil ser diputado. Les aclaro, yo que he participado en política, ser diputado no es fácil, tener el respaldo de la gente en cada departamento. Cada uno de estos 4 caballeros que me acompañan hoy, les cuesta duro y tienen que ir a estar con el pueblo para que la gente confíe en ellos.
ser diputado no es fácil. Para que de repente cualquiera los insulte y todo, también aquí quiero destacar eso. No estoy de acuerdo, hay que respetar a nuestros diputados como humanos, hacen buenas cosas, cometen errores, pero son la gente que cada 4 años vamos a votar por ellos para que nos representen en cada departamento. Yavet, para usted, ¿cuál es la situación que se ha vivido en el Congreso y qué visualiza que viene? Gracias, licenciado Raúl. Pues a los honorables compañeros, pues es un gusto estar con ellos en la capital. Cuando llueve es un caos. A veces se tarda más uno del departamento donde vive a llegar. ¿Qué les dije? Viene ajustado como no es de aquí. Sí. Bueno, yo escuchaba al compañero Marco Tulio. Mire, este ya es mi 3er periodo en el Congreso Nacional y lastimosamente se sigue cometiendo errores que nos ha costado mucho. Nos ha costado mucho en llegar a los consensos que el país necesita. Esos errores, al final lo que lo paga es el pueblo hondureño. Algo a veces sencillo lo complica. Y es ahí donde realmente el diputado que tiene pues la expertise necesaria o las personas que lo acompañan deben de hacer, como dicen, el famoso lobby. Porque aquí, lastimosamente, desde que yo estoy, se ha querido imponer a la fuerza las cosas. Y ese es el que nos tiene en este problema. No podemos pagar una moneda con otra moneda. Yo recuerdo el primer periodo, 2014-2018, fue un periodo terrible, basado en la mayoría que tenía en ese entonces el Partido Nacional, avasallaba y hacía cosas que probablemente ahorita estemos haciendo nosotros, pero eso no es bueno. La observación que puedo tener que a veces leyes de país, si nosotros las socializamos con tiempo, dejamos que todos los compañeros, los 128 tenemos los mismos deberes y derechos, le estudien y hagan las observaciones, en su momento, bueno, va a llegar al pleno que vamos a discutir y ahí vamos a votar y va a saber si la mayoría tiene la razón y ahí se va a aprobar la ley, pero lastimosamente aquí siempre, independientemente del gobierno que esté, parece que es la fuerza que se tiene que imponer y muchas veces eso nos tiene problemados. Ahorita, con muchas leyes, el Partido Liberal nos ha acompañado, el PSH, nuestra bancada de Libre, que es la mayoritaria, y se ha podido lograr, pero siento yo, y se lo digo, y a mí a veces por eso me caen las avispas, porque esa es mi forma de pensar. Cuando yo no estoy de acuerdo de una cosa, aunque sea mi partido, que tanto lo quiero, que soy fundador de él, que me ha costado mucho, pero no le gusta a veces cuando digo que hay veces las cosas se están haciendo no de la forma correcta, porque hay cosas que tenemos que socializarlas antes. Y eso no quiere decir que no le entienda la política, sí le entiendo y le entiendo muy bien, pero no podemos seguir con prácticas que a veces nos traen problemas y nos trae divorcios. Ya hay cierta fractura ya con el Partido Liberal, hay cierta fractura con el PSH, que fueron nuestros aliados en un inicio en el Congreso. ¿Y eso por qué? Porque no se ha socializado con tiempo algunas leyes importantes que necesitamos para que este país camine. Y mire el problema si esto sigue así. Viene la Corte Suprema de Justicia, viene la Fiscalía, viene la elección de cerca de 10 elecciones para el andamiaje jurídico y la institucionalidad de este país. ¿Qué cree que va a pasar? No nos vamos a poder poner de acuerdo. Por algo tan sencillo que solo es de dar con tiempo, de discutir el debate, y ya yo escuché al compañero Marco Tulio que es normal ese pensamiento, que ya no van a aprobar dispensa de debates. ¿Pero por qué ha pasado eso? Porque no hemos dado con tiempo la socialización de esos proyectos. Aquí el que quiere imponer a la fuerza nos va a traer problemas. Aquí en el debate de ideas, en el debate de pensamientos, tenemos que respetarnos todos y todos tenemos algo que aportar, como ya lo decía el compañero Marco Tulio. Yo soy experto en unas cosas, pero el compañero Barrios es experto en otra cosa.
Y así, en la pluralidad de que es el Congreso, podemos sacar mejores leyes. Ojalá pues que esto no me lo tomen a mal. Ya los compañeros de mi bancada me conocen. No se trata de criticar, se trata de ver cómo mejoramos el actuar del Congreso Nacional. Bien, yo considero que el diputado Barrios, Ramón, aparte de ser un buen abogado, también yo veo que tiene mucha actividad en el Congreso. Diputado aquí los tres, incluyendo a su compañero Yavés Avillón, consideran que falta ese diálogo en el Congreso. Y lo escuché a usted aceptar algunas cosas que han pasado. ¿Cómo puede mejorar esto? Fíjese que yo sí estoy de acuerdo. Yo soy profesor de Derecho en la universidad. Sí. Y yo enseño de Derecho Constitucional. Entonces a mí me da vergüenza cuando tengo que decirle a mis alumnos en la clase de Derecho Constitucional que todo proyecto de ley en el Congreso Nacional debe debatirse por lo menos en 3 debates. ¿Cuántos alumnos le han dicho, hey, pero ahí ustedes... No, le cuento la anécdota. Entonces, No respetan. es más, y la Constitución establece en ese momento que la excepcionalidad, que hay que decir por qué. O sea, en el Congreso tenemos una norma de que se pide la dispensa, pero ni siquiera decimos el por qué. Y la Constitución dice que debe darse las alegaciones por qué, las justificaciones, y luego votar si esas justificaciones las aceptamos todos para que no hayan. Entonces, yo sí estoy de acuerdo. Yo voy a apoyar de que los proyectos de ley por lo menos pasen esos 3 debates, que sea una cuestión realmente excepcional, que solo tengamos que debatir y dispensar 2 debates. ¿Va a haber alguien que esté en contra de lo que ellos están planteando, de que sean 3 debates? Antes, como bien decían, pudo haber consenso y no ir a los 3 debates. Ahora ellos quieren los 3 debates. ¿Cómo lo va a recibir Luis Redondo, por ejemplo? Bueno, pero es que Luis Redondo es el presidente de la Junta Directiva, pero al final solo representa un voto. Es decir, aquí hay consenso en los diputados. Debatir, mire, aquí viene una cuestión importante dentro de poco, que es el presupuesto general de la República. Sí. Mire, el presupuesto general de la República es un instrumento importante y ojalá, yo espero que un día de estos no nos vengan a decir que hay que dispensarle 2 debates, porque este es un instrumento importante. Entonces yo creo que el presidente Luis Redondo, al igual que mi compañero Yavés Avillón, tiene un área de oportunidad, digamos, de ir mejorando en la conducción de los debates. Número 1, presentando los proyectos de ley con anticipación a todas las bancadas, no solo al jefe de bancada, a todos. El doctor Yavés Avillón necesita llevarse ese proyecto de ley, llevarlo, consultar con especialistas si no es de nuestra materia, consultar, finalmente uno representa al pueblo. A veces uno tiene que hacer los fines de semana y consultar, mire compañeros, se va a presentar esto, ¿cómo creen ustedes que debo votar? ¿Cuál va a ser? Esa posibilidad no la tenemos los congresistas, sencillamente porque a veces se presentan los proyectos y hay que votar ahí, porque si no, no puede votar. Entonces me parece que el presidente Luis Redondo tiene un área de oportunidades. Vienen unos meses fuertes, viene el presupuesto general de la República, diputado, viene la elección de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Esto ha pasado por años en el Congreso. Sí. Por años. De hecho, yo he visto, me ha tocado estar, yo sé lo que van a aprobar antes que lo envíen a diputados al Congreso en mi función de periodista y cuando he tenido alguna participación política. Esto viene de años, ¿no? Sí, no es fácil cambiarlo también, ¿verdad? No es fácil. No es fácil, pero yo creo... Pero me gusta su posición. Pero, licenciado Raúl, la verdad que ahí, ahorita en este Congreso, ya nosotros como Partido Nacional, la bancada decidió hace muchos meses de no permitir la despensa de debate. Nosotros votamos en contra siempre de una despensa de debate. Ahora se está sumando el Partido Liberal. Ya estamos hablando que son más votos para no permitir la despensa de debate y que se tiene que debatir, ¿verdad?, en los 3. Porque nosotros como Partido Nacional lo hemos criticado. Y más que todos los nuevos, pues, porque si antes lo hacían, porque solo ellos saben decir, no, pero ¿y lo que hacían antes? No, es que... No, pero era verdad, tampoco, sí, tampoco verdad, digamos que eso era verdad. Sí, pero recordemos algo, pero por eso... Es cierto, porque los nacionalistas eran especialistas estamos de acuerdo, en los debates. Estamos de acuerdo, pero ahora no.
y lo dijimos, y los que somos nuevos, que nos den el beneficio de la duda, pues. Claro, Aclaro, de ¿verdad? mis Porque invitados, el diputado Barrios, el diputado Uriarte y el diputado Marco Tulio Rodríguez, es primera vez que están en el Congreso. Sí. Ya ves, Avión, ya el doctor lleva 3 periodos. Y esa es la posición del Partido Nacional. ¿Cuántos nuevos diputados nacionalistas hay en ese Congreso? Estábamos hablando que casi el 60% somos nuevos. Bueno, ahí ellos tienen un asidero, pero en la historia de este país, eso de que aprueban sin los 3 debates ha sido una práctica. Sí, fíjate que es importante lo que decían los compañeros. Esto no es algo nuevo. Sí. Esto, yo desde que estaba fuera de la política, yo lo miraba y decía, ¿por qué la despensa? Porque no era el chance de poder discutir. Y el abogado Barrios tocaba algo muy importante. Muchas veces los proyectos llegan a los jefes de bancada, pero la bancada no se da cuenta del detalle. Nosotros ayer como Partido Liberal exigimos eso, de que los proyectos lleguen a la bancada y que la bancada haga el análisis, porque ahí realmente es donde se hace el análisis. Como decía el compañero Savillón, si es algo legal, se consulta en la bancada los que son abogados, cuáles son los puntos de vista, si es de salud, digamos ahorita con la problemática que hay de salud, le consultan mucho a uno, porque uno trabaja en hospitales públicos, entonces uno realmente sabe las necesidades que hay a nivel de salud. Y así nos encontramos con problemas de ingeniería, entonces por eso es importante que las bancadas manejen los temas antes de llegar y simplemente solo llegar a levantar la mano o simplemente llegarse a poner en oposición solo por ser oposición y decir no, porque ese es otro error también, que solo por si somos oposición vamos a decir que no a todo y de repente es algo bueno para el pueblo. Entonces es importante la socialización, me alegra que parte de la gente del Libre, bueno, ustedes que están acá con nosotros en este foro, tengan esa idea también, porque eso es importante para el país. No solo verlo como partido político, sino que en forma integral para el país. Y fíjese, doctor, que hay algo bien interesante. Eso se puede contrarrestar de la siguiente forma. Si algún compañero le urge que su proyecto de decreto sea dispensado en 3 debates, que lo dé a conocer a todas las bancadas. Ejemplo, que querramos una ambulancia, por decirlo así, para el hospital. Entonces queremos que eso se apruebe rápido, entonces uno se acerca a todas las bancadas y mire, compañero, ese es el trabajo de uno. Cuando hay proyectos buenos que nos puede ayudar como país, creo yo que es deber del diputado proyectista o del partido que quiere que se dispensen los debates, darlos con tiempo para que lo estudien y analicen realmente si merece la pena la dispensa de debates. Pero lastimosamente no se ha hecho así. Creo yo que Luis Redondo, el presidente, no va a tener mayor problema, porque Luis también se oponía a la dispensa de debates. Así es. Entonces, creo que no va a haber problema en ese sentido. Simple y sencillamente tenemos que mejorar ese canal de comunicación que tenemos como diputados y que lastimosamente el Congreso Nacional lo hemos vuelto en un ring. Y ese ring ya parte de la población dice, no, hoy estuvo aburrido la sesión, porque los diputados estuvieron bien sentaditos ahí, solo debatiendo y solo hablando. ¿Sabe qué estoy pensando? Primero que estoy muy contento de que estos 4 honorables representantes del pueblo están aquí en un diálogo. Hoy más está aburrido el foro, no se fueron a agarrar. Con el vaso. No puede recibir el vasito de agua. No se fueron a agarrar. Pero es lo correcto y qué bien que ustedes 4 están en esa sintonía. Sí, la verdad que por el bien de Honduras es importante que dialoguemos, que lleguemos a acuerdos y consensos, pero eso no se está dando en el Congreso debido a que Luis Redondo no es hombre de diálogo, pues. Como le digo, Luis Redondo no llama una reunión con jefe de bancada tenido que asistió Tomás Zambrano, una. De ahí para hablarlo de los presupuestos. Y la verdad que no es de los que le gusta dialogar, pues. Él se quejaba anteriormente que la dictadura y todo, pero prácticamente él está haciendo lo mismo. La dispensa de debates, él es el primero que vota a favor. Y antes era el que más gritaba, que no quería la dispensa de debate. Entonces hay que ser coherentes también, pues hay que llegar a acuerdos y consensos dialogando y sentados. Digamos, yo por lo menos soy uno de los que más levanta la voz y mis compañeros saben, pero yo respeto a muchos diputados porque respetan, pero ya el que no lo respeta a uno no tiene por qué agachar la cabeza y dejarse.
Es el caso del diputado, el compañero, el diputado Sergio Castellano. Yo he tenido encontronazos. Es más, lo reté a una prueba doping que nunca se la hizo. ¿Por qué? Porque yo veo en él de que prácticamente el hombre usa drogas o llega a gol o no sé. Compañero. No, prácticamente, y eso es lo que No, dice la población. Sí, no puede O sea, acusar. entonces- para usted, No. Sergio Castellanos, No. para usted, Sergio Castellanos, usa drogas. Mire, no estoy seguro si usa droga, pero la Hace forma poco de me que él dijo se que sí. expresa, no, digo, pareciera, ¿verdad? ¿Por qué? Por la forma que él se expresa. dijo Él pareciera. ataca, si pareciera, dije, ahí está la grabación. ¿Por qué? Porque él lo ve a usted a los ojos y grita, hay una forma como de odio. Entonces, hay cosas que no podemos permitir nosotros como padres de la patria, pues, y tampoco uno no se va a bajar y va a agachar la cabeza. Y él es el diputado que más confronta, y aquí los compañeros lo saben. Solo sabe agarrar el micrófono para insultar, para denigrar. Es más, hasta las mujeres, por eso empezó el problema, porque él denigra a las mujeres, y a las mujeres siempre se tienen que respetar independientemente de la bancada que sea. Pero nosotros como diputados, de parte de la bancada del Partido Nacional, hemos hablado de que si Luis Redondo, que es el presidente, que no está de manera legal, se quiere sentar, no hay ningún problema. Hay que dialogar porque viene, como dicen, la elección de la Corte Suprema de Justicia, que es algo muy importante para el país y las demás elecciones. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Consensuando, llegando a acuerdos, pero peleando difícilmente vamos a poder llegar. Bueno, el presupuesto, como dijo el diputado. Es lo primero, el presupuesto. A mí me preocupa el presupuesto general de la República. Yo ya lo tengo, tuve que ir ahí a hacer malabares para comenzar a estudiarle. Tengo los 9 tomos Pero del presupuesto. me sorprende, hasta me asusta, que usted, que es uno de los más activos en Libre, me diga de que tuvo que hacer malabares para conocer ese presupuesto. No, sí, porque es que no lo han entregado. No, o sea, yo no, tuve que no lo han ir entregado a todavía. Secretaría de Finanzas, imprimirlo yo, son 9 tomos que hay que estudiar. ¿Sí? Son 9 tomos que hay que estudiar. Son 9 tomos para darle, de cada 100 lempiras, 58 lempiras se van a financiar con préstamos internacionales. O sea, ese es un problema para el presupuesto. Es que el Estado, bueno, yo recuerdo que hablaron de que recordemos que la ministra de Finanzas lo primero que dijo, que el Estado estaba en rojo, y luego yo platiqué un par de veces con el expresidente Zelaya, asesor presidencial, y me dijo, bueno, y él dijo, no hay dinero, y ahora para cumplir, me imagino que préstamo. Sí, préstamo. Y esencialmente vamos a hacer, no vamos a sacar préstamos con la banca externa ni con la banca interna, sino que vamos a recurrir a las reservas del Banco Central de Honduras. Entonces, ahí hay un tema que tenemos que dialogar. El presupuesto, desde mi punto de vista, debería ya de haberse entregado a los compañeros y compañeras para comenzar a estudiarlo. Me preocupa el presupuesto antes que la Corte Suprema de Justicia. Y mire, en cuanto a hacer... el conducto, las personas o la persona que se le enlace entre, vaya, me extraña que los de Libre no tengan ese presupuesto, porque deben ser los primeros, el conducto entre el Ejecutivo, el enlace entre el Ejecutivo y el Legislativo de parte de Libre. Pero mire, a estas alturas, porque ya se entregó en la Secretaría, llegó la ministra Rixi a entregar, yo creo que de Junta Directiva uno esperaría que dijera, bueno compañeros, no los hemos entregado, pero en 15 días van a tener el juego de los principales tomos del presupuesto. Todos estuviéramos tranquilos, porque son 9 tomos, no nos van a entregar los 9, nos van a entregar uno, solamente el cuadro del presupuesto, pero son 9 tomos. Entonces, uno estuviera tranquilo diciendo, mire, un día de estos, cada curul, cada representante va a tener ahí los tomos. Estuviéramos tranquilos sabiendo que se está haciendo eso. Entonces, a mí me preocupan, digamos, estas diferencias. A mí no me preocupa lo de Sergio Castellanos. Ya sabemos que Sergio, no es que yo voy a descartar definitivamente. Su personalidad. Es su personalidad. Él es muy vehemente. Sí, se quitó la camisa cuando era del UD. Claro, es la personalidad él es vehemente, él es muy pasional. Pero yo creo que esas son pequeñas cosas. A mí me preocupa que en el Congreso Nacional estemos abocados todos los días, con todo respeto lo digo, a dar condecoraciones, a declarar el Día del Pastelito, a presentar proyectos de pavimentación que saben que tienen que ir a finanzas, porque así lo establece la ley. O sea, a mí me preocupa la calidad de los proyectos que estamos presentando. Yo creo que no estamos tocando
los grandes problemas estructurales y sustanciales del país, y cuando los tocamos, como el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, no hay consenso. Y no hay consenso porque no han habido acuerdos, no ha habido conversación. Eso es lo que me está preocupando actualmente en el Congreso. Sí, abogado Barrios, preocupa, pero con lo del presupuesto que usted dice, no nos han entregado el proyecto todavía. No sabemos qué es lo que van a aprobar. De hecho, el presupuesto 2022 se aprobó, tuvieron los votos de parte de la bancada del Partido Nacional, pero han hecho un mal manejo de ese presupuesto, no lo han podido ejecutar. Ahí está todos los medios de comunicación, el sistema de salud casi está colapsado en medicina, no hay medicinas. Estaba viendo el día de ayer yo una declaración de un señor que venía saliendo del hospital San Felipe, que salió llorando diciendo de que no había medicina y ocupaba una medicina para la próstata que costaba 1.500 lempiras. Le escribí al periodista para poderle ayudar. Entonces, ¿de qué nos va a servir aprobar presupuesto también si no hay forma de una manera buena de ejecución como lo han hecho en el 2022? Bueno, pero es que esperamos que el próximo año se haya poder que haya esa ejecución porque la presidenta Xiomara Castro tiene que tener esos ministros que ejecuten, pues. Pero hay que entender, compañero diputado, que en el Congreso tenemos una responsabilidad, que es de aprobar el presupuesto. La parte de la ejecución ya es una cuestión del Poder Ejecutivo, sí. Y el Poder Ejecutivo tendrá que dar... Yo hoy tengo que hacer alguna observación en cuanto al Ministerio de Salud, porque muy pocos conocen todos los mecanismos que se llevan a cabo en salud. En el Ministerio de Salud se ha ejecutado el 62% del presupuesto. Ya quedan pocos meses para finalizar el año, pero hay un problema en salud. Mire, nos hemos dado cuenta que las estructuras de corrupción están intactas dentro del ministerio. Imagínense que hay órdenes de compras donde el número de CAI de arriba no concuerda con el de abajo. Y cuando se investiga esas empresas, se supone que son empresas establecidas, no tienen ni siquiera un domicilio. Cuando usted habla es un número de teléfono de una casa particular. Cuando usted mira que ese que ofertó tantos millones de medicamentos está ofertando lubricantes y llantas, entonces esa orden de compra ahí nomás se para y inicia nuevamente el proceso. La otra... Le digo algo, aquí donde está el diputado Uriarte, hace un par de días tuve al ministro Mateu y sacó una orden, y yo la tengo por ahí, que vende medicinas a una empresa, pero también vende llantas. Sí. Y ese es el problema. Entonces, tal vez porque son varios pasos en un proceso de compra de medicamentos. Entonces, ya cuando llega el paso final, que es dos personas de confianza del ministro, y revisan, ahí nomás batean esa orden de compra. Entonces, vuelve el proceso a iniciar. ¿Y cuál es la otra situación por la cual no se ha ejecutado totalmente el presupuesto? Es que se paga y se da la orden de darle todo el dinero a las compañías hasta que ya se ha entregado hasta la última pastilla. Entonces, hay compañías farmacéuticas que ya están proveyendo medicamentos y que se les va a pagar hasta que tenga la última pastilla. Hay otra cosa. Mire, sí, nosotros tuvimos a la vista un cuadro del abastecimiento y hay hospitales que están en un 56%, pero la mayoría andaba en 70%. ¿Cuál es el problema? Y eso es una situación que ha pasado siempre. Yo como médico, el doctor también puede dar fe, siempre hemos tenido ese problema de salud. ¿Cuál es el problema? Que el sistema actual, que se está cambiando, permite que en los datos que uno mete para cuadrar los cuadros de medicamentos, usted los podía manipular. Entonces al final no entraban tantos millones en X medicamento, pero como el sistema lo permitía, lo cuadraban todo. Ahora se está cambiando el sistema. Ya no se va a poder violar esa forma de hacer corrupción. Entonces creo yo que si bien es cierto hay desabastecimiento en algunos hospitales, por darle un ejemplo, en el hospital de Comayagua, yo le pregunté al director que me demostrara y hay un abastecimiento del 70%, solo hay un 30% de desabastecimiento. El problema son algunos medicamentos que hacen falta y es ahí donde hay el problema. Hay medicamentos, digamos, antihipertensivos,
Que son esenciales. Son y que no esenciales. están. Entonces, ese es el problema, la insulina. Y hay gente que ni siquiera para comer tiene. Entonces, ese es lo que ha hecho más visible este desabastecimiento, que no es así como lo dice, porque nosotros tuvimos a la vista el informe que mandaron los directores. Yo, al menos en el hospital de Comayagua, lo corroboré y es correcto lo que mandó el director al ministro. Pero son cuestiones que también falta de comunicación. El problema es que aquí nosotros, como diputados, no hemos podido saber comunicar. Como Congreso Nacional no nos hemos podido poner de acuerdo y queremos que toda la fuerza se debe hacer, y ahí es donde tenemos el problema. Decía el abogado Barrios, a mí pena ajena, le digo, me da a veces escuchar algunos proyectos de decreto cuando realmente no va a traer absolutamente nada de beneficio y más bien de risa servimos a la gente. El día de la baleada. Sí. Sí, por ejemplo. Sí. Fíjate, lastimosamente, como decían los compañeros, tenemos muchos compañeros diputados que son buenos para condecorar. Estuve de acuerdo conmigo, el abogado Barrios, el día de la baleada. Sí, sí, hay cosas que realmente, definitivamente no tienen un impacto. Aunando lo que decía nuestro colega y compañero, el doctor Savillón, en el aspecto de salud, el problema es el siguiente. Usted necesita de 10 medicamentos que normalmente los pacientes van a utilizar en un hospital, hay 2 que son los más comunes, por decirle, insulina y Irbesartán, como decía él, que son para la presión y el otro es para el azúcar. Pero al no existir esos 2 medicamentos, el impacto es grande para la población, porque de 10 pacientes que llegan a tener medicamentos, 8 van por ellos. Y 2 van por un anlodipino, por decirlo así. Y el anlodipino de repente tiene el hospital y lo da, pero el impacto de esas 2 personas no es tanto como el impacto de las otras 8 personas que se quedan sin el medicamento. Entonces, en la reunión que se tuvo con el ministro, yo no pude asistir, pero estuve vía telefónica pendiente de la reunión. Él se comprometió que el 15 de octubre en adelante íbamos a tener el abastecimiento del 80%, porque es algo que es una realidad, como le decía el compañero. Nunca hemos tenido el 100% de abastecimiento en los hospitales. Somos un país subdesarrollado, jamás vamos a tener el 100%. El gobierno que diga que lo tuvo el 100% fue mentiroso. Tuvimos gobiernos donde, no sé si a usted les tocó en Comayagua, pero nosotros en la Empira operamos un paciente y para poder operar otro paciente teníamos que lavar los guantes en cloro, meterlos a esterilizar en gas para volver a utilizar el mismo par de guantes y revisar que no estuviera roto. Este problema de salud ha sido eterno, pero sí esperar el 80%, que creo que es el margen de calidad que nosotros debemos de tener en nuestro país, de todos los hospitales, no solo de 4 o 5 hospitales, sino que a nivel nacional, porque hay hospitales que el paciente le toca comprar la ropa para poder ser operado, o sea, la ropa quirúrgica, los guantes, el midazolam, que es el anestésico, que son cosas fundamentales, y eso es lo que debe llamar más la atención, que hay cosas fundamentales en salud que están haciendo falta. Entonces, eso es lo que esperamos nosotros, una respuesta. Y sabemos que el ministro está haciendo un buen trabajo porque está bien caucioso en esos detalles de evitar la corrupción, pero también tenemos que buscar un mecanismo donde agilicemos eso y no estar esperando de que pasan 4 meses, 6 meses y no tenemos una respuesta para la gente. Entonces, tener una respuesta inmediata para lo que es la población. Voy a hacer una pausa, dice el abogado Carlos Chactur. Buenos días a los distinguidos panelistas. El problema para lograr un acuerdo nacional radica en los partidos políticos. Siempre están con la calculadora para ver cuántos votos le suman o le restan. Por O y media hay medidas impopulares que deben tomarse, porque algunas áreas son críticas, pero no se toman por el temor a lo que pasará en el próximo proceso electoral. Hay urgencias en muchos temas, por ejemplo, la ley de extradición y la revisión a la abusiva ley de privación de dominio. Por ahí temor a tocar esa ley por el qué dirán los electores. Dios ilumine a nuestros diputados para que hagan realmente una labor en favor de Honduras y no de su partido político. Qué tristeza escuchar que la mayor parte del presupuesto se financiará por medio de préstamos. Esto nos da la medida de la poca inteligencia financiera que existe en el gobierno actual, cuando en el mundo hay una veintena de estructuras financieras que podrían conyugar a que el gobierno cumpla su función sin tener que endeudarse de esa forma. El problema es que en el gobierno en muchos casos no están los que deben estar y los que están no son los que deberían. Muchos de los problemas que existen en las licitaciones es que quien estructura los términos de referencia no tiene idea de la materia. Además, hay algunos funcionarios que nunca pasaron por la universidad, pero andan con títulos. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista
con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. La recesión está llegando, los indicadores no son positivos en un momento en el que tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional han actualizado a la baja sus previsiones de crecimiento. Así lo declaró Ngozi Okonjo-Iweala en la apertura del Foro Público Anual de la Organización Mundial de Comercio. La directora de la organización dijo que se esperaba una recuperación de la pandemia de COVID, pero que no parece que se vaya a producir. Pienso en una recesión mundial, pienso que nos dirigimos hacia eso, pero al mismo tiempo debemos comenzar a pensar en la recuperación. Debemos restablecer el crecimiento, afirmó. Okonjo-Iweala indicó que la guerra en Ucrania, la crisis climática, el nivel de los precios de los alimentos y de la energía, sumados a las consecuencias de la pandemia del COVID, crean las condiciones para que se produzca una recesión global. La funcionaria señaló además que las cifras comerciales no tienen buena pinta. No podemos seguir como si nada, tenemos que pensar en ideas nuevas, resumió la política nigeriana. Este ha sido un informe para la entrevista. Bueno, por lo visto en estos últimos meses en el Congreso, de verdad diría extrañado del buen diálogo que han sostenido los 4 diputados, pero qué bueno para el país. Licenciado Raúl, ahí donde hablábamos de los medicamentos, que hablaba el doctor Yades Avillón, de que hay cosas que están haciendo para poder, ¿verdad?, quitar esa red de corrupción que hablaba, pues, pero sinceramente ahí tiene que haber un mecanismo para que se pueda abastecer los hospitales de lo más, que sea lo más rápido posible, porque no podemos tener la gente, ¿verdad?, sin estos medicamentos. Eso es urgente que se haga y que todas las bancadas estén de acuerdo y apoyar. Así es. Porque sí, no urge. Ya están entrando cerca de 30 productos ya ahorita estas semanas y va a haber 45 más que después del 15 creo yo que ya va a haber un abastecimiento importante como el 80. Sí, es el compromiso del ministro. Sí, y hay que ser nosotros, o sea, los que somos médicos, que tenemos contacto, yo no sabía que habíamos tantos médicos entre propietarios y suplentes en el Congreso Nacional, hay 48 entre propietarios y suplentes. O sea, yo creo que es la profesión que más hay diputados en el Congreso, por lo tanto debemos de ayudar a que tenga éxito el sistema de salud en el país. Es que esto no se trata que si fracasa el sistema el ministro, fracasamos todos, no se trata de personas, se trata del país y de la gente. Y yo creo que las cosas buenas hay que apoyarlas y las que no hay que hacer las observaciones y la crítica constructiva como debería de ser, no la destructiva. Nadie aquí tiene la verdad absoluta. Yo creo que la presidenta va a analizar ya a final de año todo su gabinete y yo creo, con respeto a algunos compañeros, que los conozco bien, creo que en algunos la camisa de ministros o de ministras les quedó algo grande. Yo creo que no. ¿A los de este gobierno? Sí. ¿Nombres? No puedo dar, pues me van a resentir porque algunos son amigos. Que resientan, pero tal vez así. Yo creo, Marcio, el cual usted lo conoce muy bien, Marcio, el famoso Torquemada, que fue eso, es familiar mío también, Marcio, y es un hombre muy técnico. Creo yo que él ya tiene los indicadores, porque la percepción puede ser una, pero él con los indicadores, me imagino yo que va a hacer las observaciones pertinentes a la presidenta y la presidenta va a tomar una decisión. ¿Deben cambiar ministros para usted? Sí deben de cambiar. Mire, yo creo que tenemos problemas en todos los ámbitos, digamos, tocando el tema de salud, no sé si ustedes van a concordar conmigo, pero yo creo que nosotros cometimos un grave error en el Congreso, que fue eliminar el fideicomiso. Eso fue un grave error. En el problema de salud, y todos votamos a favor de eso. O sea, yo no estoy diciendo no estoy echando la culpa, porque nosotros cometimos ese error también. En ese momento creímos que era lo correcto, evitar los fideicomisos.
se nos advirtió, hubieron compañeros diputados del Partido Liberal que nos dijeron no lo hagamos porque vamos a tener problemas en la compra de medicamentos, en el abastecimiento del hospital. Hubiéramos tenido un mecanismo alterno. Sí, exacto. Y eso es lo que hay que buscar, es el mecanismo alterno para poder cubrir. Es que el problema es que metimos, porque la mayoría de los fideicomisos, la mayoría de los fideicomisos son nefastos. Pero hay uno o dos que no es que funcionaban al 100%, pero por lo menos nos sacaba de la apuros en ese momento. Yo sí creo que tomamos la decisión correcta con los fideicomisos. Mire, la razón de ser del Estado es que el Estado tenga el administrador del dinero público. O sea, porque ¿cuál es el sentido entonces? Que el dinero público se lo demos a un administrador privado. Entonces, ¿para qué tenemos Estado? Entonces le damos todo el presupuesto general en fideicomiso a bancos internacionales o a empresas internacionales. Entonces, a mí sí me parece que es correcto que hayamos eliminado, digamos, los fideicomisos. Pero en el sistema de salud debió haber una etapa de transición. Debió haber una transición. En salud vamos a dejar este año que terminemos con el fideicomiso, mientras este año vamos preparando las bases administrativas para que el Ministerio de Salud compre directamente con los procesos de licitación. Creo que ahí no supimos distinguir. Nosotros cometimos ese error. Se cometió ese error porque tuvimos que haber dejado alternamente los fideicomisos por este año y el próximo año sí, como decía el diputado Barrios, de quitarlos de los fideicomisos y que sea ya el Estado que... Por lo menos ese que medio funcionaba. Pero volvemos a creo lo que mismo, mejor funcionaba de todos. Pero volvemos a lo mismo. Si nos hubiera llegado el titular de salud o sus asesores y nos dicen, antes de que tomen esta decisión, compañero, permítanme decirle cuál es la situación del Ministerio de Salud. Yo creo que nosotros mismos hubiésemos rectificado. En conjunto cometimos el error. Y el mismo ministro, porque llegó al Congreso, ¿verdad?, a participar, él tuvo que haber dicho advertido, mire, si quitan el fideicomiso de salud pasará esto y esto y esto, porque ahorita se mira como un ministro incompetente, pues, de lo que hablaba el ministro, lo que hablaba Yahvé Sabio de los ministros. Y no lo es, fíjese, es un buen ministro. Puede ser que no lo sea, correcto, pero parece por lo que pasó con lo que está atado. Lo que está atado, ¿verdad?, con los fideicomisos de salud, y ahorita no han comprado los medicamentos por lo que decía ya el diputado Yahvé Sabio. Entonces se mira como que fue incompetente, como que no ha podido con el Ministerio de Salud, y por lógica entonces tendría que cambiarlo la presidenta Xiomara Castro. A mí me parece que está atacando bien el tema de la corrupción, está manejando muy bien llevar con más claridad las compras y todo eso, pero sí insistir que él tiene que buscar un mecanismo alterno, como decíamos, para... De hecho, se está buscando, él lo está buscando. Sí, ya. Ustedes son médicos, ¿hace cuánto no construimos un hospital público en Honduras? ¿Más de 25 años? ¿Sí? ¿Más de 30 años? 30 los últimos los inauguró Callejas, construidos por el gobierno liberal, pero... Yo le puedo asegurar que este ministro, por lo menos, lo va a hacer. Va a dejar 2 hospitales públicos. Sí, está el hospital de trauma en el norte. Fue una promesa de campaña de la presidenta, pues, digamos, el centro cívico, lo va a hacer. El hospital, el centro cívico. Fue una promesa de campaña de la presidenta. No, pero lo va a hacer. Ya los recursos, para ponerle un ejemplo, nosotros hemos estado... Porque, para ponerle un ejemplo, en Ciguatepeque se hizo algo que realmente, no sé, se llama policlínico, para ponerle un ejemplo. Pero lo hizo una persona que no tiene ni la más mínima idea de lo que es un hospital. Los quirófanos no tienen el toma de oxígenos, donde se conectan las diferentes máquinas de los monitores, no son del amperaje adecuado, no hay central de oxígeno. O sea, es un desastre. O sea, ese policlínico lo construyó una persona que no tiene ni idea de lo que es un hospital. Entonces, ahorita fuimos con unos especialistas, con unos técnicos en hospitales, que eso lo mandó el ministro, para ver qué se puede hacer. Una inversión de 120 millones que realmente está botada ahí. Entonces, se está consiguiendo los recursos, ya tenemos identificado. En su momento se va a hacer la gestión para ya meter ya como proyecto de decreto para poder optar a unos 5 millones de dólares más, que es lo que ocupamos para equiparlo y mejorar esas cosas. Se está haciendo. O sea, no solo en Ciguatepeque se va a hacer, no un policlínico, sino que se va a hacer un hospital de área. Y el ministro está consiguiendo los recursos para el hospital de trauma y otro hospital más en Ocotepeque. Entonces, por lo menos ahí van a ser 3 hospitales que se van a hacer. Mire, qué importante el presupuesto, porque eso debería estar en el presupuesto. Por ejemplo, yo estoy interesado en el departamento de Cortés. No está ya. ¿Ah?
Esto debería estar en este presupuesto. Sí, por eso lo vamos a estar, pelear. por eso no Claro. creo que lo... Es que si no... Si no está. Lo vamos a pelear. No, por Gonzalo. eso es importante. Por ejemplo, yo estoy interesado en saber... No, ojalá que esté. Lo que pasa es que usted según yo dice tengo entendido, se haga compañeros, realidad, pero y si no lo ponen. Según yo tengo entendido, creo que es una embajada la que va a donar. No, ese no, hospital. pero es que El lo del- que el va a de dar, trauma. lo que va a dar es la construcción. Ajá. La construcción. Pero Sí, la construcción, sí. el equipamiento Es que tiene que ir ahí al gobierno. bueno. Ahí está otro detalle. De nada nos sirve tener la estructura Exacto, gris por eso y le no digo. tengamos si no podemos tener cómo recursos. echarlo a funcionar. Por ¿verdad? ejemplo, si no yo- tenemos el 80% Exacto, a por eso nivel le digo. público en hospitales ahorita y con 2, 3 hospitales más, está complicado. También tenemos que Yo ver ese quiero detalle. ver Sí. cuál es la infraestructura, y estoy interesado en eso, estoy estudiando, en el Valle de Sula con la cuestión de las inundaciones. Porque no hacemos nada, Raúl. Dijo sobre eso el Valle Sula. Me gustó lo que dijo el presidente del CODE. Esos bordos es para corrupción. Sí. Solo eso. Todos los años. Todos los años el mismo. Corrupción, Que esos estoy niño, bordos escucha los bordos. Se hacen Sí, ricos exacto, unos contratistas, se asocian con el ministro de turno, le dan moje y todos los años tenemos esta desgracia. Esas represas, usted que de ahí Sí. urge. Sí. Y la presidenta ha dicho de que se va a echar adelante. Ojalá. Pero también eso que ustedes me dicen, vaya, por ejemplo, lo de salud es correcto. Pero esos bordos también Sí. Sí. están negados. Es el país. necesario. Nosotros desde febrero lo mencionamos en el Congreso, Demasiado que desastre. se trabajara en los bordos, porque como decía el compañero aquí, es cierto, desde pequeños venimos escuchando, Sí, ese escuchando cuento, lo que mismo. los bordos, entonces se volvió como un medio de corrupción. Yo Mire creo que ese tiene que ser bordo. Claro. una solución definitiva. Ese bordo, más Eso, o menos... la desgracia, me imagino que hay algunos contratistas que los han hecho por años, que todos los años están esperando la desgracia del pueblo para que los llamen a hacer otra vez los riqueza. bordos. Pero de siempre hacen el bordo, cuesta alrededor de 120 millones de lempiras. Por eso. 120 millones de lempiras. Y Anuales, entonces cuando termina el invierno, y el bordo se fue. Entonces, vamos al Otro otro año, otro otro 120, eso 120 pasa, millones. o más. Entonces se lo digo. Por las cotizaciones Entonces, más. esto es lo que ha pasado todos los años por 30 años en el Valle de Sula. Entonces, a mí me parece que es una buena oportunidad que este gobierno, por lo menos, mire, estamos aspirando a tres represas. Represas. Con dos, porque el tablón Le digo la verdad. va a canalizar el chamelecón. Con una buena que termine este gobierno, avanzamos. Con una Avanzamos. ya avanzamos, Así con es. una ya avanzamos. Se evitan tantas inundaciones. Con una ya que avanzamos. podamos- Necesitamos Sí. el tablón canaliza Chamelecón y las otras dos van a canalizar el Ulúa. Entonces con dos, por eso decía dos, una que canalice el Chamelecón y una el Ulúa. Yo creo que El sí Valle se va a de hacer, Sula. abogado. Ojalá, Yo creo- ojalá. Pero yo creo con que- una avanzamos. Sí, con una avanzamos, una- ¿no? Para ya no ser tan evitamos pretencioso. muchos Voy a ir a anuncios, pero voy a aprovechar, ponerme aquí la cámara y con ellos, por favor. La segunda causa de muerte, yo les decía a ellos en privado, en Honduras son los accidentes de tránsito. Yo he venido diciendo, y se los dejo ahí, alguien que le van a dar licencia debe tener al menos la educación secundaria. Porque hay mucha gente, desgraciadamente el índice de analfabetismo en Honduras es exageradamente alto. Aparte que tenemos 2 años y medio de que no han habido clases, el atraso es más de 10 años en relación a otros países. Honduras necesita que cada individuo que maneje una moto, una cuatrimoto, ¿cómo se llama lo que andaba montada la presidenta? El fin de Mototaxi. semana? Una Mototaxi. mototaxi. Un camión, un furgón, un bus, un turismo, que la gente tenga al menos la educación secundaria. Porque el analfabetismo hace que la gente no es conocedora de muchas cosas. No sabe que un carro es un arma que mata, que Sí. todo lo que he mencionado. Pero aquí en Honduras a cualquiera le dan licencia. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Y cipotes, Es un tema muy importante. claro, dice andan Raúl. camiones, andan rastras. Los rapiditos son Los cipotes, rapiditos Los también, son rapiditos, rapiditos. Las A mototaxis. cada rato hay accidente allá en Sí, San Pedro Sula, sí. los rapiditos Hasta a la orden cipotes del día. menores de edad. Sí, Sí. no es cierto. Y la segunda causa de muerte en Honduras es los accidentes de tránsito. Esos hospitales de trauma, ¿por qué creen que dicen ocupamos hospitales de trauma? Porque el hospital principal de Honduras se llena De de trauma. gente que llega quebrada. pues. De accidentes, 10, referencia, de 10, 80%, 7, 8 sí. son De traumas. accidentes. Si de 10 pacientes, puede decir el compañero, son 7, 8 que son trauma.
aprovechando que están 4 honorables padres de la patria aquí, y que bueno, escuchar a gente como ellos, aquí no se han venido a pelear, han venido a dialogar sobre temas de salud, vamos a hablar de la Corte, de lo que nos interesa a todos. Así debe ser la legislación de los diputados por el bienestar de cada departamento. Aquí hablamos de los bordos, él habló de Comayagua y de Iziguatepeque, de las medicinas, igual el diputado Rodríguez, igual el diputado Uriarte. Debemos de regular, pienso yo, a quién le dan una licencia de conducir. No puede tener alguien que no tenga educación, al menos secundaria, no primaria, secundaria, una licencia de conducir. Una pausa y vuelvo con mis distinguidos invitados de esta mañana. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Por favor, colócame el Twitter de la señora abogada Gabriela Castellanos, que dirige el Consejo Nacional Anticorrupción. Uno de los objetivos de toda dictadura es desmantelar las organizaciones que constituyen la voz de la sociedad, que busca desaparecer como pensamiento crítico de sus actos. CNA y su lucha transformadora no será parte de la domesticación política. Aquí la señora está diciendo que buscan desaparecer el CNA y que el CNA no será domesticada políticamente. Yo lo que he escuchado, y les voy a preguntar aquí a los diputados, que lo que van a hacer es lo que quieren es que algunos miembros del gobierno vayan a ser representantes en el CNA. No he escuchado que lo quieren desaparecer. Y ha habido cambio de gobierno. La propuesta de Libre fue refundar el país, y al haber cambio de gobierno, creo que el CNA, y que me corrijan los diputados, recibe fondos del Estado. Y al recibir fondos del Estado, el gobierno que preside puede tomar decisiones también en el CNA, y lo que entiendo es que están pidiendo incorporar representantes del gobierno al CNA, no solo que los gringos los apoyen. Pero ella también está hablando ahí de desmantelar la parte, la voz de la que busca desaparecer como pensamiento crítico de los actos. Bueno, se quiere Libre apoderar del CNA, y también háblenme un poco las mesas ciudadanas. Primero los de Libre y luego escucho a los miembros del Partido Nacional y Partido Liberal. Por experiencia le vamos a... Mire, yo quiero desmentir Después, bueno, que desde el Congreso Nacional queramos desaparecer el Consejo Nacional Anticorrupción. Eso que quede claro. Es que han montado como una campaña. Ayer, es por lo del FONAC. El señor Omar Rivera dijo aquí que después después de que van a quitar el FONAP, que también es una decisión del gobierno. Claro. Una decisión propia del gobierno. Porque que la miro acertada en el caso específico. Sí, se creó hace 25 años, pero este gobierno piensa que ya no, pues si la gente votó por Libre, y hay que respetar que las decisiones, porque ganó, Libre es un partido que ha ganado con el voto del pueblo. Y eso hay que respetarlo. Los mismos, mucha gente del Partido Nacional y Partido Liberal aceptan pues que Libre ganó. Y hay que dejarlo gobernar. Si se equivocan los de Libre quitando el FONAP, es problema de ellos. Pero Libre hoy es gobierno y la responsabilidad es de Libre. Ayer yo le dije a un ministro, porque tenía un debate aquí y él me escribió. Yo le contesté, ministro, usted ya es ministro. Dedíquese a gobernar. Porque es lo que tiene que hacer ahora, gobernar. Si toman la decisión de quitar el FONAP, es una decisión de Libre para gobernar. El CNA, entiendo que lo que quieren es integrar, repito, gente del gobierno a que sea parte del Consejo Nacional Anticorrupción. No desaparecerlo, pero están metiendo miedo con eso. De hecho, yo, Omar Rivera, que después van los medios de comunicación, yo no creo eso.
No creo, yo conozco a la presidenta Castro, conozco al presidente Zelaya y yo no lo creo. ¿No es cierto? Tampoco nos metan miedo a los periodistas y peor gente como yo, que tengo años de estar en esto. Ese miedo no nos lo metan para utilizarnos tampoco. ¿Cuál es la posición? No, entonces dejar claro que desde el Congreso Nacional de la República no hay ninguna posibilidad ni intención de desaparecer el Consejo Nacional Anticorrupción. Segundo, digamos, rechazar el tuit de la abogada Gabriela Castellanos. Respetamos el Consejo Nacional Anticorrupción, nosotros particularmente le tenemos respeto, podemos estar de acuerdo algunas veces, ya que vi podemos eso, no estar de acuerdo muchas veces. Abogado, ya que vi eso, ahí enfocaron ahí está, ellos dos. Perdón. Ella lo sacó de ahí, pues. Ella, como jefa, tomó la decisión de sacar a Odir, que es algo potestad de ella. Es como yo, mientras dirijo aquí, tengo potestad de retirar o incorporar personal. Y eso no hace que el Consejo sea una dictadura, por ejemplo. Claro, eso es el punto que ella está hablando. Claro, de ya está diciendo sí, que este gobierno es una dictadura. Entonces, ¿da a entender eso? Entonces es un sesgo que alguien del Consejo Nacional Anticorrupción tache de dictadura a la presidenta Xiomara, al gobierno de la presidenta. Me parece una falta de respeto, primero. A mí el Consejo Nacional Anticorrupción lo respeto mucho como institución, muchas veces estoy de acuerdo con sus posicionamientos, algunas otras veces no estoy de acuerdo, me puede gustar muchas veces, no me puede gustar, pero voy a respetar el Consejo Nacional Anticorrupción y estoy seguro que con los compañeros no vamos a permitir, es que no hay ninguna intención de desaparecerlo. Y segundo, y solo termino con esto, se ha introducido un proyecto de ley de participación ciudadana. Es una recomposición de cómo desde el gobierno de Xiomara Castro se van a crear mesas de ciudadanas donde se van a incorporar organizaciones no gubernamentales, pero también otros actores de la sociedad. Ese es un proyecto de gobernanza de la presidenta Xiomara y del Poder Ejecutivo. Así que a mí me parece que esta campaña que se ha montado en contra de ese proyecto de las mesas ciudadanas es totalmente infundado, no sé a qué obedece. Me parece que el FONAC ya cumplió, digamos, su ciclo, y en el último ciclo se convirtió casi en un vocero del gobierno anterior. Me parece que lo va a sustituir las mesas ciudadanas. Entonces vamos a esperar que se introduzca en el Pleno del Congreso el proyecto de ley para que comencemos a conversarlo y lleguemos a un acuerdo, pero yo creo que va a ser aprobado sin mayor, digamos, obstáculo. Sí, yo de hecho con el CNA tuvimos largas jornadas, sobre todo con ODIR, de trabajo, cuando estábamos con el Frente Parlamentario Anticorrupción, que estábamos con la MASI. Yo he tenido pues acercamientos, hemos trabajado muy bien, pero creo yo que no podemos estar siempre en la dinámica que el gobierno de turno que llegue es malo. La vez pasada fue el Partido Nacional, hicieron cosas muy malas, pero tampoco puede estar hablando de dictadura, en el caso específico ahorita de Libre, cuando no hay ni siquiera lo más mínimo avisos de que eso vaya a ocurrir. En Libre habemos una pluralidad de ideas y de pensamientos y eso nos hace ser un partido beligerante. Nosotros en ningún momento, ni es política del Ejecutivo, ni tampoco del Congreso Nacional, hacer o debilitar algunas instituciones que en su momento han hecho las cosas bien. Más bien, creo yo que en la medida hayan más voces que puedan observar y que puedan aportar a una institución que ha hecho las cosas en la mayoría de las veces bien, creo que en esa medida se va a fortalecer más, porque cuando solo una persona cree tener la verdad absoluta, creo que ahí se pueden cometer errores. Espero yo que eso no sea motivo para que todo lo que hagamos como gobierno vaya a ser motivo de crítica. Nosotros como Congreso Nacional ahorita vamos a conformar el Frente Parlamentario, que es una unidad, que es de todos los partidos políticos, no solo va a ser del Libre ni del PSH,
también del Partido Liberal y del Partido Nacional. Porque en la medida que tengamos diversidad de ideas y de pensamientos y debate constructivo, en esa medida vamos a ser más fuertes. Creo que el hecho de que el gobierno quiera tener un representante ahí, eso no es nada malo. Y con el FONAC, también concuerdo con el abogado Barrios, creo que ya cumplió su ciclo. Lastimosamente, en los últimos años no fue bien dirigido, fue politizado, y las mesas ciudadanas lo que hace es la participación ciudadana. No le tengamos miedo al pueblo. El pueblo son los que deben de tomar las grandes decisiones. Y si la mesa ciudadana es bien dirigida, ojalá se socialice bien con todos los compañeros de todos los partidos políticos, para que miren que es un proyecto que lo que busca es la construcción del poder popular. Me dice aquí alguien, conocimos al abogado Barrios como miembro de la Alianza para la Paz y la Justicia, APG, y como consultor senior de ACJ. Eso lo ayudó a hacerse de un nombre. Ahora está en contra de la sociedad civil, ¿es cierto? No, no es estar en contra, no estamos en contra. No es, primero que no estamos en contra. Segundo, que no estamos hablando de la APJ. Es decir, o sea, está desinformado quien escribió eso. Estamos hablando del CNA, estamos hablando del FONAC, no estamos hablando de la APJ. ¿No? Sí, la posición de ustedes. Bueno, nosotros como bancada del Partido Nacional estamos en contra de que desaparezca el FONAC, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si Libre lo quiere desaparecer, o en el caso, ¿verdad?, de lo que está pasando en el CNA, que anteriormente criticaba y daba todas las líneas de investigación contra funcionarios del Partido Nacional, y el Partido Libre lo aplaudía. Ahora, si da líneas de investigación contra este gobierno, pues es malo. Entonces hay que ser coherentes también, ¿verdad? Si antes era malo, pues sigue siendo malo, en primer lugar. En segundo lugar, el FONAC, como decía el compañero de Besavillón, se politizó. Entonces, simple y sencillamente, ahí están. Yo fui miembro del FONAC y hay muchas organizaciones sociales dentro del FONAC. Se puede, en este momento, pues quitar el director del FONAC. Lo que quiere Libre también es que no lo critiquen al gobierno. Eso es lo que está buscando. No quiere que hayan organizaciones sociales que critiquen al gobierno de turno. Igual nos da miedo las mesas ciudadanas en el sentido de que no socialicen las mesas ciudadanas. Tiene que haber una socialización y no solo poner gente afín del Partido Libre, porque entonces el Partido Libre, el gobierno actual, no va a tener críticas constructivas para el bienestar del país. No podemos fomentar la corrupción en el país. Hablábamos aquí extra cámara de que los años anteriores muchos funcionarios del gobierno anterior despilfarraron los fondos del Estado. Entonces no podemos permitir que no hayan organizaciones civiles que vengan a criticar o que vengan a investigar a este gobierno de turno. Por lo tanto, nosotros, en el caso de Gabriela, ya creo que también ya lleva muchos años ahí enfrente del Consejo Nacional Anticorrupción, pero si no está ella, puede seguir otra persona. No vamos a estar a favor de que se quite de la sociedad prácticamente estas instituciones que vienen a fortalecer el país. No, ni nosotros. Nosotros estamos para fortalecer la sociedad civil. Creo que es parte de la democracia, pero una sociedad civil que nos haga las críticas constructivas. Yo tomo a bien todas las críticas que me van a hacer crecer como persona. En ningún momento es política de Estado, lo puedo decir con contundencia, desaparecer ese tipo de organizaciones, pero sí es necesario que en la pluralidad de ideas y de pensamientos es que por rato se siente como que quieren dar órdenes. Eso es lo malo. Estoy de acuerdo que ellos señalen lo que está malo y que lo sugieran, pero que no den órdenes. O sea, yo si fuera diputado y me quieren dar órdenes a alguien que recibe el dinero del presupuesto de la República, tampoco. Creo que debe haber un balance. Un balance, sí. Una amistosa relación. Mire, es importante la institucionalidad y respetar la institucionalidad. Nosotros como partido el día de ayer en reunión de bancada tocamos por primera vez este tema y estamos bien claros que el FONAC fue un proyecto, una institución creada por el Partido Liberal y vamos a respetar eso. Que las personas que lo han dirigido han cometido errores y en los últimos 4 años se cometieron errores muy grandes en esa institución, pero no quiere decir que la institución es la mala, sino que las personas que lo dirigieron.
Entonces nosotros vamos a pelear para que continúe, ¿verdad? Ese es nuestro punto de vista. El día de ayer lo platicamos en la bancada y más que todo el respeto a la institucionalidad. El CNA es muy importante, es importante que un gobierno tenga crítica, que como decían los compañeros, es bueno que le den el punto de vista contrario a lo que ellos creen que puede estar bien, porque no siempre se van a cometer las cosas de buena forma, van a haber errores. Entonces es importante de que hay instituciones donde quieran ver esos errores. El problema, como decía usted, don Raúl, es que a veces se quiere manejar todo en forma dictatorial y es donde tenemos que tener ese cuidado. Entonces, ayer en nuestra primera reunión que se tocó el tema como bancada del Partido Liberal, quedamos de que vamos a luchar para que se respete la institución como el FONADE y no tocar el CNA. Sí, recuerde, es que son importantes instituciones. Recuerde que el sistema de corrupción está intacto en este país, está intacto. Y hay funcionarios que tentados, porque es un sistema que le pone las cosas, como dicen, la miel sobre hojuelas, y no es de extrañar que haya funcionarios que ya se hayan contaminado, porque ese sistema ha funcionado por décadas y les ha funcionado. Entonces hay instituciones que sí deben de velar por el buen funcionamiento, no solo del Congreso, sino que del gobierno, pero también debe de ser objetivo en algunas cosas. Y ahí es donde encontramos el balance, cuando de repente no todo el mundo tiene la verdad absoluta. Y es por eso que nosotros, incluso como gobierno, como frente y como Congreso Nacional, vamos a apoyar que venga la CICI. Porque esa es la forma como estos funcionarios les vamos a poner, porque mire, hay mandos intermedios que se han acostumbrado a vivir de la corrupción. Y ahí están, en todos los ministerios. Sí, son unos parásitos. Sí. Entonces nosotros tenemos que tener, como dicen el contrapeso, la veeduría social y las instituciones que realmente nos supervisen. Sobre eso que dice, ayer me pasó algo divertido. Un amigo me dijo, fíjate que yo quiero participar en una licitación de unos temas. Entonces yo le hablé a alguien. No, me dice, la junta directiva determinó que no va a haber licitación pública, que se va a hacer de otra manera. Y le digo, y era funcionario de la institución, lo que usted dice, los medios intermedios. Hoy me le digo, andas bien atrasado, y uno que está dirigiendo ahí, le digo. Y le mandé que ya habían publicado las bases de licitación. Y los funcionarios del gobierno no se daban cuenta. Porque los medios intermedios ya le habían jugado la vuelta y habían hecho lo que ellos han querido por años. Y esa era corrupción. Sí, a veces la institución no es la mala, sino que quienes la dirigen. Entonces tenemos que enfocarnos. Los mandos intermedios. O los mandos intermedios, sí. Tenemos que enfocarnos ahí. Pero realmente, digamos, como el FONADE ha creado muchas cosas muy buenas. Entonces, desde 1994 que fue creado. Entonces, no simplemente solo tenemos que ver la parte negativa, que fue dirigida por personas que lo utilizaron para otros medios, sino que ver también las partes positivas. Sí. Bien, nos vamos. Conclusiones. Va a haber pleito cuando elijan la Corte Suprema de Justicia, va a haber acuerdos, va a haber consensos. Hoy me gustó aquí que el diputado Barrios dijo de que hay que mantener el diálogo. Ojalá que el diputado Redondo abra las puertas de su oficina para miembros de la oposición, que aquí me han dicho que no. Y muchos, bueno, cada quien tiene su forma de hacer su gobierno. Ojalá que él logre, es un momento histórico en el país, esta nueva elección. El pueblo fue a votar masivamente como nunca en la historia. Y pues en los diputados está bien la junta nominadora, está bien. Pero los que votan son estos señores que están aquí conmigo y el resto que está viéndonos, el resto de diputados. Ellos son los que van a escoger. La junta nominadora manda tantos, pero los que van a escoger son ellos. Es la realidad. Y en el caso de la Corte, como necesitamos mayoría calificada, necesitamos por lo menos 86 votos. El pueblo hondureño tiene que estar seguro que necesitamos sentarnos los compañeros del Partido Liberal, necesitamos sentarnos los compañeros del Partido Nacional, los compañeros del Partido Salvador de Honduras y nosotros, para llegar
a los votos mínimos de 86 votos. Es decir, el pueblo hondureño fue sabio en darle, digamos, esa cantidad de diputados a cada uno de los partidos. Y hoy tenemos que demostrar madurez en el Congreso Nacional, que pese a las diferencias que podamos tener, la elección de la Corte representa, digamos, gran parte del futuro democrático del país. Si no somos capaces, la clase política en el Congreso Nacional, de llegar a acuerdos, de sentarnos y de tener consenso sobre los 15 magistrados, de verdad que habremos perdido una bonita oportunidad de sentar las bases de la institucionalidad democrática en el país. Gracias, diputado, por haber estado con nosotros. El abogado Ramón Barrios, diputado por el departamento de Cortés. El diputado Yavesa Villón, departamento de Comayagua. Sí, bueno. De libre los dos. Sí. Decirle a la Junta Nominadora de que ahorita en este momento ellos tienen como dicen popularmente, la pelota en su cancha. Que nos manden 45, que es lo mínimo, 45 hombres y mujeres, lo mejor de lo mejor. Eso es lo que queremos nosotros. Si nos mandan 45 abogados y notarios que realmente tengan idea de lo que es la aplicación de la justicia de forma imparcial, realmente nosotros ya como Congreso Nacional nos vamos a honrar en poder escoger de esos 45 o 50, porque no es un número fijo, solo da un número mínimo, poder llevar 15 hombres y mujeres. Creo que como clase política estamos en deuda. Creo que parte de los problemas estructurales del país es debido a la clase política, que no ha podido hacer bien el trabajo. Yo estuve en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia actual, dejó mucho que desear. Espero no poder repetir ese trago amargo que llevó a violaciones terribles, como la violación de la Constitución, permitieron una reelección ilegal. Tenemos una oportunidad y en la medida que hagamos las cosas bien, yo creo que el pueblo hondureño va a reconocer el trabajo que nosotros hagamos. Sí, que no se sientan burlados los que se presentan ahí. La comisión esta, como dijo el doctor Yavet, tiene la pelota en su cancha, pero el sartén por el mango lo tienen los diputados. Diputado, gracias por estar aquí. Al diputado Jack Uriarte, que es representante del Partido Nacional aquí en el departamento de Francisco Morazán, que no es fácil salir aquí en Francisco Morazán. Gracias, licenciado Raúl. La verdad que como hablábamos de lograr acuerdos y consensos, quiero felicitarlo a usted porque nos sentó aquí a los 4 diputados y el pueblo hondureño se da cuenta que no solo siempre es hacer circo, siempre es hacer show como muchos creen. No, muy bien. Correcto, y lo importante es sentarse a dialogar y hablar como estamos, debatiendo a la altura, porque aquí no todos estábamos de acuerdo. Ustedes vieron algunas posturas no estábamos de acuerdo, pero lo importante fue de que llegamos hasta el final sin pelear, sin gritarnos, sin echarnos agua. Por hoy ya ponen de... Ya la terminó. Por eso yo tenía taza Sí, yo. sí. Es importante, entonces, viene un momento histórico para Honduras en la elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia en enero próximo. Y hay que sentarse a dialogar. En este caso, quien está coordinando el Congreso, Luis Redondo, no tiene esa capacidad y esperamos que la capacidad que tuvo usted, don Raúl, la tenga Luis Redondo de sentarse con las diferentes bancadas para poder consensuar, porque no se trata de querer imponer, porque si se quiere imponer la Corte, de parte, por ejemplo, del Partido Libre, que tiene la mayor cantidad de diputados, no vamos a aceptar las otras bancadas. Hay que llegar a consensos. Así como llegamos a un consenso con la ley de las sedes, quitar las sedes. Llegamos a un consenso y el Partido Nacional lo acompañó. ¿Por qué? Porque llevamos un consenso todas las bancadas por decisión unánime. Y esperamos que esta Corte Suprema de Justicia, estos 15 magistrados que se elijan de la mejor forma, sentándonos, dialogándonos y que no se vaya a romper el orden constitucional, como muchos ya están hablando, que se puede romper el orden constitucional. Y si se puede legalizar la Junta Directiva, pues mucho mejor. Nosotros, como bancada del Partido Nacional, le ofrecimos los votos a Luis Redondo para legalizar esa Junta Directiva y no los quiso. Ahora, ¿qué se viene con esta elección de la Corte Suprema de Justicia de los 15 magistrados? Vamos a ver qué es lo que pasa, pero como bancada del Partido Nacional estamos dispuestos a construir un diálogo por Honduras. Gracias, diputado Jack Uriarte del Partido Nacional de Honduras. Cierro con Marco Tulio Rodríguez,
del glorioso Partido Liberal de Honduras y orgulloso representante del departamento del Empira. Ay, ¿por qué ríen? Del glorioso Partido Liberal de Honduras. Es de los nuestros. Sí. Orgulloso. Sí, bueno, agradecido con usted, don Raúl, por esta invitación y gracias por mantener ese diálogo de altura que tuvimos en el programa. Lo más importante aquí es la socialización. Decía algo nuestro compañero Jafet, que si nos mandan 45 manzanas podridas, nos va a tocar escoger entre esas 45 manzanas podridas. Sí, las menos podridas. Entonces todo depende de la Junta Nominadora. Si la Junta Nominadora escoge 45, 50, 60 buenos candidatos, entonces vamos a tener ese abanico de oportunidades nosotros para poder escoger buena gente en la Corte. Sí. Y para finalizar, pues decirles de que siempre estamos velando por lo que es el sistema de salud como médicos, que esa es nuestra base en este país. Y decir que la salud no solo es mantener los hospitales en buen funcionamiento, sino que también los proyectos de agua, que son muy importantes y que esperamos que el gobierno dé una buena asistencia en los proyectos de agua y que pongamos mucha atención a todas las epidemias que nos pueden venir después de estas inundaciones. Y eso es lo más preocupante en lo que es salud. Gracias. Es un gusto, Marco Tulio Rodríguez, que tal vez licenciado Ares, tal vez lo contrata a Luis Redondo como asesor para que pueda... No, gracias. para que pueda asesorar a la bancada, porque lo hizo aquí y lo puede hacer en el Congreso. Bueno, sobre lo que decía, dije glorioso Partido Liberal, un gran partido histórico. Yo creo que... Bueno, siempre estuve en contra del golpe de Estado, que fue un error de los liberales que encabezaron. Que apoyaron eso. Fue un error. De hecho, en la elección pasada me costaba digerir ver a muchos que participaron activamente en el golpe de Estado ahí en el Partido Liberal. Hay que aceptarlo. Es un error histórico que nos va a doler y nos ha afectado por muchos años y nos va a seguir afectando. Dividió la sociedad hondureña. Pero Libre gana porque los liberales van a votar por Xiomara Castro. Y el 99% de los militantes de Libre eran del Partido Liberal de Honduras. 99%, empezando por la presidenta. De ahí el asesor Mel Zelaya, que presidente de Honduras lo hicimos. Partido. Aquí, por eso le estoy contestando al abogado Barrios, que viene del Partido Liberal. Sí, yo también. Yo sé. Licenciado Raúl, se da un fenómeno también de que a nivel nacional se ganaron 80 alcaldías liberales. Y es el único partido. Y sacó menos votos a nivel presidencial. O sea, mucho liberal que votó por su alcalde liberal siendo liberal, pero votó por Xiomara Castro. Al igual que los votos de Salvador de Narrala, pues ahí se suman. No, pero los liberales le dieron el triunfo a doña Xiomara. Correcto. Y eso muestra... se me quedaba. Mira, hay algunos liberales a quienes yo les ayudé y lograr que salieran de diputados, pues ahora no quieren venir al Congreso. Quieren seguir allá en el norte. Venga a trabajar, que quería ser político. El único partido que tiene en todos los departamentos diputados, Partido Liberal de Honduras. Pero para la Corte, muy bien el abogado Barrios. Este diálogo que hemos sostenido hoy, aquí nadie se tiró nada, no se insultaron, no se gritaron. Yo cuando empiece el play todo lo le hago así. ¿Qué hago? No, y estuvo aburrido porque no se gritaron, no se tiraron, no se palabrearon. Y lo de hoy es una muestra que sí se puede dialogar y llegarse a consenso. Se va a elegir la Corte, la Fiscalía, el Tribunal, los representantes del Tribunal Superior de Cuentas, del Instituto de Acceso a la Información Pública, el Presupuesto General de la República. Tienen que dialogar. O sea, si yo fuera presidente del Congreso, haría esto. Para sacar adelante el país primero y de ahí los intereses de cada uno de los partidos. Es que como dijo al inicio el abogado Barrios, el pueblo fue sabio. El Congreso no se lo entregó a un solo partido. Entonces, ¿qué pasa si el Partido Nacional y el Partido Liberal se unen y no están de acuerdo con lo de él? Y los del Partido Salvador de Honduras, unos agarran para un lado y otros agarran para otro. ¿Cómo van a hacer esa elección de la Corte? Platiquen, dialoguen por el bien del país. Buenos días, que estén bien.